Lo dijo en la primera hora. Hay también preocupaciones sobre el funcionamiento del sistema de salud, hospitales, dispensarios del sector público frente a los racionamientos, y por eso le quiero agradecer al ministro Antonio Naranjo, que está con nosotros, ministro de Salud Pública, que tiene la gentileza de visitar nuestra mesa de trabajo. Ministro, qué gusto, bienvenido. Buenos días, Fabricio, muchísimas gracias la invitación. La primera información que debo decir es que la actividad en hospitales y centros de salud del país está normal. O sea, no hay racionamientos en las zonas de los hospitales. Si se puede acercar un poquito al micrófono, ministro, muy gentil. Nosotros estamos, toda la ciudad y todo el país está enfrentando estos sectores de racionamiento energético, pero los hospitales han tenido la posibilidad de funcionar normalmente en aquellos en que ha sido necesario la utilización de generadores de energía. Se lo ha hecho. No podemos decir que la ciudadanía funciona normalmente, nadie lo está haciendo, realmente es una situación muy complicada, pero la atención de emergencia, hospitalización, quirófanos e inclusive la consulta de los hospitales está garantizada. Justamente yo iba a preguntar, ministro, buenos días, bienvenido nuevamente, si para el sector salud específicamente se han implementado planes de contingencia precisamente para evitar cualquier complicación en la dotación del servicio como tal. Usted comprenderá lo sensible que resulta la operación de los hospitales. Por esa razón, se ha hecho una planificación para evitar que se suspenda de manera inesperada el flujo de energía eléctrica. No ha habido novedades hasta el momento. Esperamos que esta situación hídrica mejore y que eso también permita de que nosotros podamos funcionar con mayor tranquilidad. Tenemos los generadores, tenemos previstos el combustible para ello. También tenemos nosotros algunas otras medidas que son importantes mencionar. Por ejemplo, hemos tomado contacto con aquellos pacientes que son electrodependientes, es decir, aquellos que están en sus domicilios. Eso le iba a preguntar, justo eso, porque claro, uno entiende que en los hospitales y dispensarios cuentan con los generadores y usted ha asegurado que se ha garantizado la atención, pero en los hogares, y nosotros hemos recibido con Belkis aquí en este espacio, alertas de que en los hogares hay esta preocupación, por ejemplo, de la gente que tiene estos compresores de oxígeno, qué sé yo. ¿Qué pasa ahí con las personas? Nosotros tenemos hecho un rastreo, existen 15 personas en el país que están lo que se denomina electrodependientes, es decir, necesitan de un ventilador mecánico y este ventilador mecánico funciona con energía eléctrica. 15 en total, en todo el país. 15 en total. De a eso se suman los concentradores de oxígeno, que fue un aparato que fue muy utilizado durante la pandemia. Estos son menos dependientes de electricidad, pero los que sí son definitivamente muy importantes son los ventiladores mecánicos. En estas circunstancias, los equipos tienen baterías, eso les permite por horas funcionar de manera autónoma, pero también es necesario que posean generadores de diésel, de tal forma que si es que sería el caso, pues podría garantizarse su operación. Esto, hay una experiencia previa en Chile, donde se produjo un problema serio justamente a raíz de la no previsión en el tema de estos pacientes electrodependientes. Entonces, en ese sentido, hemos tomado las precauciones del caso. Correcto, ministro. En medio de todo esto, ¿cómo está el abastecimiento de medicamentos en los hospitales y dispensarios regentados por el Ministerio de Salud? 81% en cuanto a medicamentos, 84% en relación a insumos. Esto a nivel nacional. Con ciertas diferencias en ciertas zonas donde la cobertura es mayor y otras, por supuesto, también están un poco más bajos que el 80%. Ese porcentaje que usted ha señalado es un porcentaje, entre comillas, normal. ¿Se puede llegar al 100%? ¿Se lo puede aumentar? ¿Cómo funciona esto? El ideal sería que esté sobre el 90%. Siempre habrá ciertos medicamentos que pueden escasear en un momento durante el mes. O sea, es complicado llegar al 100%. Es complicado llegar al 100%, pero digamos que sobre el 90% significa una garantía bastante buena de la provisión de medicamentos. Lo que sucede, y esto yo insisto en manifestar, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que a veces es heterogénea esa distribución, es decir, hay zonas que tienen una muy buena cobertura en ciertos medicamentos y otras zonas o zonales del país en donde eso no sucede. Por esa razón nosotros tratamos de enfatizar la importancia de que sea una distribución homogénea
y sobre todo respondiendo a la patología que sea prevalente en cada uno de los sectores. Ministro, si bien usted nos recalca que se está avanzando con el tema de la dotación de medicina, siempre que hablamos de este aspecto puntual, genera mucha inquietud en la población y reacciones, evidentemente. Ahora mismo nos dicen, por ejemplo, que la preocupación en el sistema de salud no precisamente radica en los racionamientos, sino también justamente en la dotación de la medicina, en el tema de los turnos, insumos médicos. Nos dicen por acá, por ejemplo, en Orellana no hay medicina para pacientes con enfermedades crónicas, entre otras tantas observaciones que nos hacen los oyentes. ¿Qué se responde desde el ministerio en este sentido a la población que insiste de manera recurrente en que todavía hay dificultad para el acceso a medicamentos? Efectivamente, históricamente ha habido un desabastecimiento de parte de los medicamentos e insumos en el sistema público de salud. A eso hemos tenido que enfrentarnos y estamos combatiéndolo. Yo no diría que estamos en un límite perfecto. Existen zonas como justamente la Amazonía, ¿no es cierto?, en donde puede ser que el desabastecimiento bordee el 70-75%, lo cual no es óptimo. Pero justamente también hay que considerar que no solamente es una situación de gestión, es una situación también dependiente de que al ser un sistema sectorizado por zonas y distritos, es competencia de los distritos el estar haciendo una provisión oportuna de medicamentos. Acá me escriben y me dice una de nuestras oyentes: mi mamá es enferma de cáncer. En el Eugenio Espejo no hay medicamentos para la quimio. Esto no es completamente cierto, no hay cómo generalizar. Acuérdense ustedes que los esquemas de quimioterapia son variables, existen múltiples medicamentos, algunos de ellos. Nosotros tenemos una estadística que en cuanto a medicamentos oncológicos tenemos una dotación sobre el 90%. Lo que pasa es que puede haber algún medicamento específico que sale del esquema habitual, que es necesario por el tipo de cáncer que tiene la paciente y no está disponible de manera inmediata. Para eso la red pública funciona de una forma de complementarse mutuamente, es decir, si es que no hay en el Eugenio Espejo, probablemente hay en otro hospital y pueda esto complementarse. Porque si me está escribiendo es porque está enfrentando esta situación, o sea, no tienen ese medicamento, ministro. Y acá también tenemos más oyentes que nos dicen lo mismo, este caso puntual en el Eugenio Espejo. En ese sentido, ¿van a tomar alguna acción para atender lo que puntualmente pasa en ese centro? Por supuesto, y muchísimas gracias a estas alertas, porque nosotros debemos considerar la opinión ciudadana como relevante, importante, tomarla en cuenta y así vamos a actuar. Es decir, inmediatamente vamos a hablar con la dirección del hospital a averiguar qué es lo que está pasando específicamente con ciertos medicamentos oncológicos. ¿Cómo estamos con, rápidamente, cómo estamos con la ejecución presupuestaria para el sector salud en lo que va de este año, ya mismo a puertas de culminarlo? Esta ejecución presupuestaria en lo que son gasto corriente ha seguido el curso normal, es decir, tenemos exactamente el promedio que corresponde al consumo de 8 meses, 8 meses y medio. Eso, en ese sentido no hay ningún problema. En el gasto de inversión es donde los primeros 5 meses prácticamente del año, por la situación económica que pasó el país, no se hizo inversión, estuvo muy frenada la inversión. Y a partir del mes de junio se empieza a tratar de igualar, digamos, los objetivos anuales. El ministerio ha incrementado muchísimo en esto. Debo decirle que ahí hay dos acciones que se hacen. Nosotros nos reunimos semanalmente. De aquí salgo justamente a la reunión con los zonales para una rendición de cuentas de cómo va la ejecución de los proyectos de inversión. Lo mismo me toca hacer a mí frente a la Presidencia de la República, es decir, justificar cómo van los proyectos de inversión. Estos han ido incrementándose importantemente. Nosotros ya hemos hecho un ajuste para ver qué es lo que se va a poder cumplir hasta el mes de diciembre y tenemos una planificación exacta de proyecto por proyecto de tal manera de poder conseguir los objetivos y que realmente el esfuerzo que significa el conseguir una asignación presupuestaria para una inversión en salud no se la pierda. Pero ¿cuál es la proyección de ejecución para el cierre del año, ministro? 85%, 90%. Y con eso aseguran que no les quiten recursos el próximo año. Bueno, existe... Sí, claro, usted sabe que si no ejecutan, el próximo año ya no le dan la plata. Lo que pasa es que nosotros podemos entrar a un sistema que se denomina plurianual, es decir, aquel proyecto que por A o B circunstancias no se completó. Les digo, por ejemplo, estamos haciendo la repotenciación de un hospital y esa repotenciación del hospital estaba planificada terminar en diciembre, pues se va a extender a febrero.
Entonces nosotros hacemos una plurianual de tal manera que el presupuesto se extienda en los meses próximos. Sí, usted dice que la proyección va en el orden del 85 y 90%. A la fecha actual, ¿podemos de alguna manera, de forma preliminar, conocer en cuánto nos encontramos? 56%. 56%. Este es el dato de la semana pasada. Correcto. Hoy veremos qué pasa. Ministro, retomo el tema de los medicamentos. Acá tengo otro mensaje. ¿Qué pasa con la compra de medicamentos para los niños con enfermedades raras? Se conoce que los hospitales del Ministerio de Salud y del IES no están abastecidos con estas medicinas. Bueno, uno de los casos importantes que se ha mencionado muchísimo es el tema de la enfermedad de Duchenne. Nosotros tenemos un medicamento que es único en el mundo, que se denomina Ataluren, y Ataluren en este momento está siendo controversial porque en el sistema europeo de farmacología han dicho que su utilización es controversial, es decir, no demuestra una efectividad probada científicamente bajo la evidencia, es decir, puede funcionar, pero no es seguro que funcione. Sin embargo, el ministerio cumpliendo, porque muchos de estos medicamentos además son judicializados, es decir, tenemos la obligación de adquirirlo. Y nosotros lo hemos hecho y hay previsión de medicamentos hasta final del año sin ningún problema. Igualmente se ha hecho con los temas de hemofilia y factor 8. Ahí también es otra característica porque existen nuevas presentaciones. Siempre se utilizó el factor 8 de 500 miligramos, hoy sale uno de 1 gramo, que prácticamente hace el mismo efecto, pero ahí hay un tema farmacológico un poco difícil de explicar, que quien usó de 500 no puede utilizar definitivamente con la misma seguridad el de 1000. Entonces hay que hacer una convalidación de tipo biológico y todo eso toma tiempo. Entonces frente a la opinión pública dicen, mire, ¿por qué solo compran el de 500 y pueden comprar el de 1000 y capaz que resulta hasta un ahorro? Entonces, hay cosas clínicas que están involucradas en esta decisión, pero lo que podremos decir es que nosotros siempre estamos monitorizando con extrema preocupación el tema de las enfermedades raras, porque así ha sido pues un encargo que se ha hecho a la salud pública del país. Además de los medicamentos, ¿cómo estamos a nivel de equipos? Nos reportan también equipos dañados en algunas zonas, no funcionan los equipos de rayos X, ni siquiera los aires acondicionados nos dicen. ¿Cómo estamos a escala nacional en ese sentido? Mucho mejor. Realmente esta ha sido una tarea que la hemos emprendido desde hace un par de meses. Ustedes recuerden, hay un decreto ejecutivo que obliga a la operación eficiente de estos equipos. Nosotros hemos logrado reparar gran parte de los equipos de tomografía, los resonadores están funcionando. Hemos adquirido 8 nuevos tomógrafos que están llegando paulatinamente, han llegado 3, pero hasta el final del año estarán los 8, 2 resonadores nuevos. Tenemos 21 colposcopios nuevos para toda la República. Pronto se entregarán más de 1000 camas hospitalarias para diferentes áreas del país. Se han entregado 171 ambulancias. Y claro, me dicen, falta el aire acondicionado en tal parte. La verdad es que es así. Son 1963 centros médicos. Entonces es difícil pensar que en un par de meses se pueda controlar todo este problema de infraestructura. Ministro Naranjo, usted está recorriendo los hospitales, usted está visitando los hospitales, en esto que se llama, que algunos denominan visita sorpresa, pero sin avisar, sin que vaya a la avanzada, ni mucho menos. Ni las cámaras. Ni las cámaras, sino usted ahí llega de una con su equipo sin avisar para tratar de constatar cómo está la situación. ¿Lo está haciendo, ministro Naranjo? Así es, y creo que... ¿Sí lo ha hecho? Lo he hecho y creo que es una de las satisfacciones que yo tengo personal porque hemos tenido la oportunidad de conocer el país. Le digo, yo no conocía Zamora, hoy la conozco, he visitado Loja sí tenía la suerte de conocer antes, hemos visitado El Oro, hemos visitado pues las provincias del centro. Pero en alguna de estas visitas se ha encontrado con sorpresas no tan agradables, por ejemplo, que no están funcionando los equipos, que no hay los medicamentos, que hay gente que lamentablemente eso no solamente pasa en el sector salud, sino a ratos en un segmento del sector público, donde, como todo en la vida, ¿no? Hay los buenos y los malos y también hay gente que no trabaja con sentido de país. ¿Usted se ha encontrado con ese tipo de cosas, ministro Naranjo? Así como he salido muy satisfecho de algunos centros. ¿También ha salido decepcionado? He salido con ganas de llorar. En esta última visita que fuimos a la provincia de Manabí, íbamos a Chone, no voy a decir el nombre del cantón donde paramos, pero en el camino a Chone entramos a un centro de salud y dije, mira, ahí hay una bandera en la lomita. ¿Y con qué se encontró ahí? Horrores.
Desde que habían gallinas en la entrada del centro, se vendía agua de coco en las instalaciones del centro, en la zona de bodega utilizaban para comer el personal, es decir, cosas que... ¿Y qué hizo en ese momento? ¿Qué disposiciones dio en ese momento, ministro? Porque la cosa se encuentra con eso para tomar decisiones. Bueno, de hecho, nosotros caminamos también con el ACES, que hace la parte de calidad de los centros. Ellos han levantado un informe. El director del hospital y el distrital fueron sancionados. Obviamente el zonal ha sido puesto en el alerta de la necesidad justamente de visitar estas cosas, porque usted tiene completa razón. Es muy bonito ir al sitio donde se corta la cinta, tomarse la foto y estar feliz. O por ejemplo, que vaya a la avanzada, entonces ya se ponen sobre aviso, saben que va a llegar el ministro y todo ponen bonito, ¿no? El tema es caerles de sorpresa en serio, no avisar. Verá, yo creo que he visto televisión en la vida y he aprendido las mañas, entonces les anuncio, va a Chone y caemos en Bahía, justamente para que la gente se distraiga y el hospital de Chone se arregle. Qué bueno que se arregló, pero también le caemos al de Bahía y vemos. Y por ejemplo, a propósito del de Hospital de Bahía, fue una grata sorpresa, porque fue un hospital que está bien. Tiene ciertos problemas ocasionados por propios del tema del invierno, digamos, de los temas climáticos, pero en general está muy bien ese hospital funcionando. El de Chone, fíjese, el de Chone pasó un problema muy serio de inundaciones. Esto pasó meses atrás, ustedes recordarán que el nivel en Chone subió, tiene 65 centímetros, tiene la marca de 65 centímetros de la altura del agua, a pocos meses atrás, cuando estábamos lamentando las lluvias, como ahora lamentamos la sequía. Y claro, eso sufrió daños de infraestructura serios de ese hospital. Entonces, ya se nota que han empezado a arreglar, lo están haciendo por zonas, pero ahí necesita nuestra participación de una manera mucho más profunda, porque es un tema que compete también a la municipalidad, porque es un tema de drenaje de aguas, de drenaje de aguas lluvias, de las aguas hervidas del sector. Entonces, es un trabajo integral que hay que irlo haciendo. De otro lado, ministro, el gobierno se puso ya finalmente al día con las dializadoras. Hasta el mes pasado se había informado sobre el pago de 42.5 millones de dólares. Sin embargo, la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados del país había dicho que esto no era suficiente. ¿Qué ha pasado desde hace un mes hasta acá? No es suficiente. Definitivamente la deuda alcanzaba 140 millones de dólares. Nosotros, como usted menciona en ese dato, este momento ya estamos hablando de 48 millones porque en estos días se ha pagado una nueva cantidad del mes de septiembre y en octubre se prevé el pago de 13 millones más. Eso ya está planificado y la idea es completar en los 5 meses últimos 50 millones de dólares para las realizadoras. Pero en 50 de los más de 100 y pico que se debe. Claro, exactamente, porque la deuda que se viene arrastrando es una deuda de 96 millones hasta el 2023. Entonces es bien difícil en las circunstancias actuales el lograr revertir estas cifras en rojo. Ahora, claro, si usted me dice el país necesita pagar a las realizadoras, claro, necesita pagar a las realizadoras, pero tiene también otras situaciones urgentes. Estamos enfrentando una crisis. Pero estaba en riesgo el servicio como tal, la prestación del servicio como tal. Por eso no deja de ser una cosa Es prioritaria, importante. Completamente prioritaria, y yo debo decir que, a excepción de algunas dializadoras, en general la actuación de parte de los prestadores de servicios ha sido muy responsable, en el sentido de no suspender el servicio, presionarnos a nosotros, porque nosotros estamos conscientes de esa necesidad económica que tienen para sobrevivir, pero que de ninguna manera se suspenda el servicio, ni tampoco se convierte en una forma de presión mediática, de poner al paciente expuesto para que sea el paciente expuesto el que reclame. Eso es una cosa muy dolorosa y que como médico nosotros no podemos aceptar. Eso de aquellas dializadoras responsables más bien nos ha creado una mayor obligación por cumplirles, porque entendemos que están haciendo un servicio de gran relevancia para la comunidad. Lo que usted dice quiere decir entonces, ministro, que el nuevo gobierno que venga, sea cual fuere, se va a enfrentar con esta deuda arrastrada también en este tema puntual. En este tema puntual, como en otros, existe una deuda arrastrada que tendrá que ser resuelta. ¿Qué es lo que nosotros estamos ofreciendo en este momento? Vías de solución. Nosotros tenemos ya varios planes a implementarse, no pensando en que esto puede ser un tema electoral o que se está pensando en la reelección, probablemente sí sea un objetivo del gobierno nacional, pero desde el punto de vista de salud lo que queremos dejar son los surcos para que camine la salud pública de una manera adecuada. Y esto incluye disminuir el costo de los medicamentos,
volverle al Ministerio de Salud autosuficiente en lo posible, no voy a decir 100%, para evitar la remisión a terceros externos, que significa un gasto muy importante de salud, volvernos financieramente eficientes para que no haya desperdicio en los insumos, para que no haya desperdicio en el uso de los materiales, para que haya una redistribución justa de los fármacos, para que haya un sistema informático que conecte a todos los hospitales y nos permita a nosotros prever las necesidades de recursos humanos, de medicamentos, etc. Estos son la visión macro del Ministerio de Salud. Cuando usted habla de autosuficientes, en un mundo ideal, lo correcto sería no tener prestadores externos, sino que sea el ministerio a través de sus unidades de salud los que presten los servicios que actualmente lo hacen los prestadores. Así es. Ese es el ideario, ¿no? ¿Se puede llegar a ese ideal o no? Yo lo veo complicado a corto plazo, ¿no? Necesitamos primero volverlo sustentable y usted sabe, el Ministerio de Salud es un monstruo que consume muchísimo dinero y pues resulta un impacto muy importante en el presupuesto nacional. Pero tampoco yo soy contrario a las alianzas públicos-privadas. Pueden existir entidades que se dediquen a hacer cosas específicas de salud y lo hagan bien desde el sector privado y hagamos convenios justos para las partes y podamos utilizar el recurso privado y evitemos la inversión pública. Pero la gran mayoría del trabajo tiene que ser autosuficiente el Ministerio de Salud. Pero con base en lo que nos acaba de explicar en este momento, ¿no hay el riesgo de que otra vez las dializadoras eventualmente puedan advertir con paralizar la atención del servicio que brindan a los pacientes? Desgraciadamente yo le diría que todos los meses, creo que ya tienen listo ¿Todos los meses hay ese riesgo? Todos los meses hay ese riesgo hasta que les pagan. Entonces cuando ya les pagan se tranquiliza y viene el siguiente mes. Pero yo creo que esto nace de una historia de no pago y yo les doy la razón. Si durante años no les cumplieron, ¿qué les garantiza que después de 2 meses les van a cumplir? Y entonces dicen, bueno, vamos a probar a ver si es que este señor que ofreció pagar mensualmente va a cumplir. Entonces estamos en el 3er mes. Correcto, ministro. Gracias por el tiempo, por habernos acompañado. Al ministro Antonio Naranjo, que ha estado con nosotros hablando justamente sobre los temas de la salud. Dentro del contexto de los racionamientos, garantiza de que no habrá dificultades en la provisión del servicio eléctrico para los hospitales y unidades de salud regentados por esta cartera de Estado. También ha informado que se ha tomado contacto con aquellos pacientes externos que necesitan, obviamente, esta atención por la naturaleza del uso de equipos eléctricos en el contexto de la crisis que estamos viviendo. Gracias a nuestro invitado. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.